Esto y Les Fartudes, con David Castañón. Suena la Creedence en Les Fartudes. ¿Cómo prestan cuando vienen invitados con buen gusto musical? Y no solo musical, también gastronómico. Estamos con Samuel y Aida de Yumbre, el restaurante que parece nuevo, pero no es tan nuevo. Van contárnoslo ahora de aquí de Sison, que están haciendo las cosas muy bien. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bien, muy bien. Bien. Aida, también puedes hablar, ¿eh? Está ahí un poco más cortadina, pero, sí. Pero bien. Bueno, para el que no vos conozca, contáis que es Yumbre. Es un restaurante que iniciamos los dos juntos, ¿sí? Así como proyecto en pareja, y un poco por autoemplearnos y salir un poco del horario, de toda la hostelería, digamos, como era anteriormente, y para poder hacer las cosas pues como las veamos nosotros, que algunas cosas un poco diferentes y bueno, a nuestra manera todo. Bueno, tú empezaste, tuviste muchos años trabajando con tus padres, sí, ¿no? En lo que era la casona de Lolo. Sí. Y decidiste, bueno, saliste de una familia y metiste con otra, ¿no? Sí. Muy guapo la vida. Sí. Pero bueno, y es verdad que tuviste una escuela de una cocina tradicional, y llegó un momento en que decidisteis seguir vuestro camino y hacer una cocina un poco más personal, porque es verdad que lo llevasteis al vuestro terreno, ¿no? Sí, eso sí. Claro. Sí, al final sí que con una base tradicional y seguimos pues respetando mucho el producto y haciendo cosas, bueno, tampoco una cocina moderna, pero sí que hacerla pues un poco como nosotros lo vemos, un poco a nuestro gusto. Y en esta ocasión también entraste tú, Aida, ahí por el camino, ¿no? Topaste a Samuel. En el camino entre ellos, sí. A ver, él sí que tenía, o sea, cuando sus padres se jubilaron, tenía claro lo que quería. Y llegó y dijo, ¿te sumes al proyecto o te bajas? No hay más. Y entonces yo, que no era de hostelería, sí que me sumí al proyecto, y sí que bueno, hubo que hacer muchas cosas en el camino hasta llegar a donde llegamos y lo que nos queda por hacer. ¿Cuántos lleváis abiertos? Ella era de las fechas. Abrimos que es verdad, tenéis un reel que me fascinó en las redes sociales, que en plan, estamos haciendo una entrevista y preguntándote cuánto lleváis abiertos, y se te oye por detrás diciendo no. Yo las fechas no. Es que es muy fácil, abrimos el día del cumpleaños de mi madre. Vale. Entonces es muy fácil, abrimos el 6 de octubre del 2023. Bueno, eso, lleváis este año en octubre hacemos 2 años. Vais a hacer 2 añinos, pero bueno, eso, año y medio. Sí. Y es verdad que en este año y medio, a ver, el local y el nombre ya lo tenía, pero el cambiar el nombre yo pienso que es un acierto para buscar algo más personal vuestro, sí, ¿no? Al final eso, queríamos como marcar un cambio diferente, entonces con el mismo nombre es más complicado y queremos pues variar un poco todo. Bueno, el que no lo conozca, decir dónde estáis, y el antiguo local de lo que era la casona de Lolo, ¿no? Que era un mítico restaurante que había en Sison. Sí. Estamos en la calle Marqués de Casavaldés, con esquina con Evaristo Valle, que es una calle muy pequeñita ahí en el barrio de la Arena, que queda una perpendicular por detrás de la Plaza del Gas. Vale. Pero está porque en esa zona que hay más sidrerías, vinaterías y cosas así, fuisteis a dar un toque ahí un poco distinto. Sí. Sí, hay mucha gente que piensa que tampoco hay nada parecido en la zona, entonces bueno, también Bueno, un poco diferente. Está bien, a ver, bueno, caminando del centro es una llena. Sí. Estamos hablando de distancias pequeñas, pero que bueno, que no tiene que estar todo ahí metido en el meollo central, que a veces das 2 pasos y hay 25 restaurantes. Sí, Entonces está bien que haya algo así un poco que te salgas, que hasta incluso que vas visitando 3 partes de la ciudad, te sales cerca de la playa también. Sí, al final eso sí, estamos cerca de la playa, vamos. Claro.
contaime el cambio, porque lo que facéis en Yumbre es facelo todo precisamente con Yumbre. Sí. Sí, ¿eso por qué os marcó tanto? A mí siempre me llamó la atención el cocinar con el carbón, con la brasa, cosa que me sigue gustando, sobre todo. Entonces, tampoco pudimos extrapolar mucho el concepto porque hacer solo brasa es muy complicado para hacer todo lo que era elaboraciones. Y además, en las primeras vacaciones que hicimos juntos, fuimos a un sitio en Oporto que nos marcó mucho porque ahí sí que solo cocinaban con brasa. Era cocina... Bueno, ¿Cuál era? Que voy a apuntar. Elemento se llama. ¿Elemento? Sí. Vale. Y cocinan solo con brasa, ya sea con madera, con carbón, con un horno de leña. Y es algo que nos marcó mucho y que digamos que a partir de ahí empezamos como a tener la idea de ya crear algo juntos. Entonces bueno, fue algo que también nos marca que ella es de la cuenca. Sí. Y yo soy de la zona de la buena, de la mala. Yo soy de Nalón. Ah, bien. Estás trabajando bien. Además de Sama. De Sama. Ah. Sí, Bueno, mira, los Yo de soy Sama y la Felguera. Bueno, yo en realidad soy a medio camino, porque soy de la calle de Unión. Ah, bueno, Sí, estás ahí. pero yo siempre digo que soy de Sama. Vale. Ostras, pues yo la calle de la Unión sí es verdad. Ahí en ¿Estás en Allende? Yo es que era casi pegando con la estación de feria. Vale. Entonces, ya ahí. Vale. Y luego mi familia también es de otra zona minera, pero en la zona de León. Sí, de Chaciana, ¿no? De Sí. toda esa zona. De hecho, tu padre ya de Chaciana, ¿no? Nosotros tenemos ahí fecha una farturruta y donde está la cerveza esta que en teoría 12,70, eso ya. Que que la guarden en una bocamina o algo así, ¿no? Sí. Estuvimos allí para hacer la visita, lo que pasa es que ese día no cuadré y no estaban abiertos. Sí, muy guapo, la verdad. Pero oye, una zona, a ver, quiero decir, esto entre nosotros, no ofenda. Esto ya es Asturias. Sí, Claro, sí. Claro, no, Sí, a muchos efectos, sí. Claro, Sí. o sea, tú administrativamente Sí, pero estás te salió, pero bueno, pero quiero sí. decirte, Sí, el paisaje es espectacular. Aparte, yo creo que hay una zona donde van muchos asturianos montañeros, porque Sí. desde ahí se sube al Musibén y hay mucha ruta montaña por Muchas ahí. zonas montañas. Sí. Y luego es simpático porque mucha gente de esa zona tiene casa en Gijón o en Claro. Avilés, Sí. porque al final con la gente con lo de la mina buscaba una zona de playa para venir en verano. Entonces también de Langreo, que Sí, sí. Está plagado un Gijón de la gente de la Sí, Grega. sí, porque Además, es tanto simpático uno porque hay como mucha gente que tiene pisos y además en el barrio de Arena, entonces voy saludando en plan, mira, ¿qué día es Sama? Aquí hay no sé dónde. Y dice, pues es una plaga. Sí. Y bueno, más Yo o flipante, menos, lo de Yangreo de Mieres, lo de comprar el segundo piso en Sison Y además- y un fenómeno a estudiar. también, ¿eh? Es gente que se mueve mucho también para comer y para hacer cosas diferentes, que muchas veces la gente de Gijón o de Oviedo, ciudades un poco más grandes, no va, yo qué sé, no vas a otros sitios de Asturias a comer, y que la gente de las cuencas sí que se mueve mucho. Cuando empezamos era simpático porque los días que descansábamos o algún fin de semana que no trabajábamos, a las 9 decía, vamos a cenar a Polasier, a Polasier, a estas horas. Sí. Y yo, pues si queda aquí al lado. Claro. Y ahora dice, joder, es que claro, yo ese concepto no lo tenía. claro. Dice, yo era de Gijón y dice, ¿cómo voy a ir yo a O a Oviedo, a Oviedo a tomar a agua? cenar. Digo yo, no. Y digo, vamos a Oviedo a dar un paseo. A Oviedo a dar un paseo, pero tú, y yo, pero que son las 7 de la tarde, o sea, tampoco Claro, hay que sea las 12 de la noche. Sí, eso hay algo que pasa. Yo tuve 17 años viviendo ahí en la cuenca y es verdad que lo de ir aquí o ir allá a medianoche, que no se la llor y ir a algún sitio, no, eso no hay ningún problema. No, cero. Coge el coche, no nos Claro, cuesta nada. siempre tiene que quedar una cascarilla para que Claro. chume, pero por lo demás Sí. no hay ningún problema. Vale, entonces, a mí lo que me prestó oye que tú entres, a ver, esto cómo lo explico, porque no hay una cosa desagradable, y algo que presta, pero entres y el olor a brasina Sí. se nota. No, para que la gente que no fue, no quiero que lo malinterpreten, no hay estos sitios donde sales bebiendo a... Y como cuando entrabas en casa de tu abuela y Eso. olía a cocina a carbón. Sí. Esa ya era la misma sensación. Eso oye. Y, Sí, la misma y sensación presta porque también. sabe todo tiene un puntín, pero y es sutil, no sabe solo a fumo. El plato. Sí. No tapa el sabor mucho, sí. Claro. Y eso sí que es complicado, porque en estas épocas en las que está tan de moda el camado y todo esto, al final muchas veces vas a algún restaurante y todos los platos saben igual.
Da igual que sea carne, que sea pescado, que sabe todo igual. Y vosotros, sí es verdad que ese punto tenéislo muy bien controlado. Intentamos eso, que no tape tampoco el sabor del producto, porque si no, no aprovechas el producto tampoco al 100%. Entonces sí que después de probar con diferentes carbones, hay cosas que sí que le damos un toque más ahumado y añadimos sarmientos, que humedecemos un poco para que ahume más, o en algunas cosas, pero generalmente trabajamos también mucho con el quemado abierto. Vale. Como si fuese una brasa para que cocine, pero no coja tanto De ahí sabor. que luego salga para Sí. Claro. Sí. Pero supongo que esto será un continuo aprendizaje. O sea, Sí. estás continuamente viendo esto iba más, esto tapa abierta, más tiempo, menos Sí, tiempo, eso sí. esta madera, esto no sé qué, este carbón. Y luego, claro, que la temperatura de la brasa no es siempre la misma. Ya. O sea, al principio del servicio, que todavía no está al 100%, Claro. no tiene una temperatura tan alta como luego a mitad ni luego a final. Entonces sí que tienes que ir variando un poco la altura de la que pones la comida, añadir un poco más de agua para que tenga más humedad o menos, ir variando ahí un poco. Vale. O sea, no hay que echarlo ahí Sí, alegría. es más toque que estar. Al final, tú una vitrocerámica o lo demás, pones el número y siempre da el mismo calor. Aquí tienes que ir jugando un poco con ello. ¿Y eso hacéis para finalizar el plato o forma parte también de pillar el punto? Claro, tú tendrás que cocinarlo, sácalo antes o no sé. Normalmente Varía mucho. Sí, Depende, ¿no? Lo que son pescados y carnes y demás, solo los cocinamos a la brasa. Y luego hay algunas cosas que sí que le damos un toque de brasa, pero luego cocinamos de otra forma, entonces vamos variando. Incluso en los grosores. Si por ejemplo, yo siempre digo el rodaballo, nunca viene igual de plano. Claro. Viene más gordito y tal, entonces ahí sí que hay que pues o meter un poco en el calor primero al horno para que se cuezca un poco más y luego ya acabar a la brasa o directamente sobre la brasa y yo volver a aprender a cocinar. Además, hay un mundo que, bueno, es verdad que ahora hay gente que tiene camados, pero no era un mundo tan habitual en Asturias. Lo de cocinar a la brasa no es algo que aquí se lleva mucho, ¿no? Sí. Es verdad que, bueno, está el Guayumar, para pescados, la huertona, también lo fae, pero, bueno, no es algo tan común. Bueno, a mí me gusta porque hay algo. No es todos los días lo mismo tampoco. Entonces, bueno, pruebas diferentes formas, de diferentes zonas, si lo pones en un sitio, lo pones en el otro. Entonces, bueno, permite jugar un poco más, que no sea todo tan normal. Y luego lo que decías antes, Aida, y es un local muy de producto. Sí que es verdad que no escatimáis y claro, con productazo añadís el toque, pero lo importante es que no acabe. Sí. Añadir alguna cosa que lo mejore, pero no, sobre todo no quitarle el sabor al producto. Y dentro de todas estas cosas, carne, pescado, muchos entrantes, yo qué sé, cuando fuimos nosotros que estamos alcachofes, creo que estaban buenísimos. Sí. Tenéis arroces, que tampoco hay algo tan común. Sí que ahora hay algunos sitios en Asturias que sí que empiezan a hacer arroces bien, pero antes, como siempre era el calderado de arroz que te ponían de 3 dedos, que los de arriba estaban un poco menos y los de abajo un poco más. Sí, entonces, sí, los asturianos, mira que somos un país muy arrocero, el arroz con leche, que el arroz que lo tomes con una montonera de cosas, pero es verdad que no somos de cultura de arroz, no tenemos ni idea ni de arroces, ni de los puntos, ni de... Que ya ves que cuando nos lo ponen en el socarrete eso está quemado. Sí. O sea que tenemos que ir poco a poco aprendiendo. Pues vosotros ahí siempre ofrecéis 4 o 5 arroces y algunos siempre fuera carta también, ¿no? Sí, solemos aprovechar con el producto de temporada también de hacer algún arroz de fuera carta, pero sí que solemos tener, yo creo que son 2 de carne, ahora 2 de carne y 3 de pescado. Y 3 de pescado. Ahora mismo hay 3 de pescado, sí. Y luego lo que vos llegue y lo que se vos ocurra. Sí. Porque estoy así. Narramos esto, tenemos esto y el chaval puede a pensar, ¿no? Y No me vuelve digas la cabeza nada. de Yoka, ¿no? No me digas nada. Claro. Horroroso. Si lo dejo, me cambio la carta todas las semanas. Sí. O llega el fin de semana y digo, y Samuel, acuérdate que hay todo esto de carta y dices, ya, pues que llamó el pescadero, que había no sé qué más, y al final tenemos otros 12 platos. Y esto, no puede ser. O sea, yo no puedo salir a una mesa y contar a una mesa, después de que lean la carta, 12 platos seguidos porque el prove o Va a la chiflar, prove, claro, al tercero ya me dice, no me enteré de nada. Claro. Normal. Eso yo tampoco. se aprende con el tiempo luego. Sí, eso se aprende con el tiempo. Sí. Y es verdad que sois vosotros dos. Sí. Tenéis Sí. ayudas, supongo, el fin de semana o algo, pero en general sois vosotros dos, ¿no? Sí.
Préstame mucho porque, bueno, notas el remango de la cuenca, pero somos más calladín y más tranquilín, tal, pero tú ya es más polvorín, ¿eh? Sí y no. Él disimula muy bien. Sí. Que te aquí ponen en la radio y luego en casa hay que tragarlo, ¿no? A ver, y una mente muy creativa, entonces soy muy difícil. Ya. Soy muy difícil. Hay muchas veces que se agobia con cosas que son muy creativas o quiere hacer tantas cosas que luego ya empieza la lista de tareas y es tan infinita que... Y yo soy más de... Hay un problema, solucionamos el problema. Al siguiente problema, solucionamos el siguiente problema. O sea, no me cuentes 35 problemas porque 35 problemas yo no soy capaz de aborcarlos. Vamos a dividirlos en problemas más pequeños y yo sí que tengo más replis, más energía. Sí. Y él llega como... Bueno, pero más agua, más tranquilidad. Sí, complemento perfecto. Sí. Somos totalmente opuestos. Y luego estáis muy bien porque tú en cocina, y es verdad que necesites esa calma, y tú en la sala pues necesitas ese reprise también, ¿no? Sí. Eso sí. Presto, o sea, yo la verdad es que aquello, yo cuando lo vi fluía. No. Sí. También al final intentamos los dos que el trabajo en equipo salga muy bien porque si no es un caos. No, es imposible, claro. Entonces, hay veces cuando nos enfadamos y la de, bueno, se acabó, ¿no? Porque si no, esto no sale. Esto no sale. Sí. Entonces necesitamos la energía de los dos complementaria porque si no, no sale. O sea, directamente no sale. Y lo de llegar a casa y desear el trabajo en Chigre, ¿eso conseguirlo? Bueno, yo no. Ni de vacaciones, ni de nada. O sea, ¿estás continuamente? Sí. Sí. Yo cierro la puerta y ahí se queda. Pero a no ser que tenga algo muy urgente que hacer o en épocas muy concretas como Navidades o verano, que la carga de trabajo ya es muy grande y no queda huevos a llevarlo a casa, pero no. Yo marchamos de vacaciones y en cualquier igual estoy sentado, yo qué sé, en la playa y digo, joder, podemos hacer tal. Entonces ya empiezo. ¿Estás con la libretina? Sí. Ostras. Y vamos a comer y saca fotos y luego llega al hotel y empieza a editar las fotos y no sé qué, y ahora esto y ahora lo otro. Sí. Pero también es una forma, o sea, como que necesito eso para relajarme y desconectar. Porque si no, y horrible. Sí. Claro. Y es verdad que muchas veces vamos a comer, ya sabéis, ¿no? Estamos ahí 1 hora, 2 horas o lo que sea, y nos sentimos, luego llegamos a internet, ponemos ahí lo que se nos pasa y a mí por eso préstame que vengáis, que faléis de estas cosas, porque todo el trabajo que hay detrás, toda la comida de cabeza, luego eso llévalo a la práctica, que salga todo bien, tiene un trabajo descomunal, o sea que está muy bien que contéis estas cosas. Sí. Para que luego no, ahí a los soles no pongamos lo primero que se nos viene a la cabeza. Un trabajo detrás. Ya que tardaron 10 minutos en servir. Bueno, coño, pues si un día estás un poco más apurado, no pasa nada. Y si no salen tal, pues dice y se calienta un poquitín más. Tampoco es problema. Claro. Sí. Está bien ser repugnantes, pero constructivos. Sí, exactamente. Al final, con la crítica constructiva es la forma de mejorar todo. Entonces, claro. Sí. En sala, que tuvies la encargada, ahí metéis, tenéis vinos siempre como un poco distintos, con un toque tal, bien de precio, y luego con mucho toque asturiano, que a mí se presta mucho. A nosotros gustamos buscar pequeños productores con proyectos chulos, un poco diferentes, no que tenga todo el mundo y que puedas probar un amplio abanico de cosas diferentes. Luego yo tengo un problema como todo el mundo. Al final lo que más te gusta, yo lo que más no hay intentar vender, y es que yo lo que primero me da... Nótase, claro. Es más fácil vender lo que te gusta que lo que no te gusta. Claro. Sí. Entonces, Nos gustan mucho perfiles de norte. Mucho Atlántico, sí. Atlántico Cantábrico, yo lo que vi eso, zona de Ribera Sacra, Galicia, Trisadura, zona del Bierzo, y luego entre ellos también pues asturiano con vino y con sidra. Sí. Vale. Sí. Tenemos también alguna cosa así, por ejemplo, de sidra de francesa, que es diferente, porque al final no hace una sidra como está pensado aquí, sino es más tipo como si fuese un champán. Sí. Que esperemos que la gente aquí en Asturias empiece también a meterse un poco de eso. Sí, un poco chulos, diferentes. Sí. A ver,
yo tengo mucho probado para ir adelante y es muy amargono, gusta No, hay de mucho todo. Hay de la todo, cuadra, ¿eh? sí, va mejorando, pero Hay de todo. yo cuanto más sidra pruebo del mundo, más valoro la asturiana. Sí, eso sí. O sea, no la natural, digo, en este caso, una Sí. segunda fermentación botella Sí, y tal. sí, sí, Y no yo por ser chauvinista, que a veces Sí. soy un poco, pero yo es verdad que en ese caso, cuidado. Sí, hay algunos que sí, que pecan demasiado. Pero bueno, está muy bien siempre probar sidra que se Claro, fae sí, en sí. el resto del mundo y luego compararlo con aquí. Claro. Eso, Por ejemplo, también, que antes hacía mucho fuera lo de la sidra de hielo, que también ahora hacemos aquí, Sí. y ahora también lo de la sidra de fuego y que mezcla una cosa y otra, al final da mucho más diversidad Claro. a lo que se puede hacer. sí, porque además, yo qué sé, vosotros Y con puedes un jugar arroz- más en el restaurante. Claro, Por ejemplo, claro. antes tú ofrecías un postre y solo había de acompañamiento líquido eso. Ahora dices sidra y hielo y la gente flipa. sí. Claro. Y la gente que la prueba Flipa, repite. Claro, O la de Repite. fuego, que al final es un poco más dulce, que Sí. es compotada además. sí. Y sí que al final pues hay para todos los perfiles, que Sí, es lo hay bueno para todos también. los perfiles, sí. No, pero por eso digo que eso y ella por vuestro también, ¿no? Pero Sí. cuesta mucho a veces romper Cuesta. y vosotros también es Cuesta, verdad que vais cuesta. a full y tampoco te puedes detener a decir, mira, paisanín, esto fáis así, asá, Sí, y sí, asá, sí. y no puedes estar 5 minutos explicando cada cosa, que sería lo ideal. Pero y es verdad que a veces el tiempo nos come, ¿no? Sí, Y, Sí, sí. Intentamos, pero hay veces que no se lleva. Claro, y no hay lo mismo una mesa, yo que sé, un miércoles para comer, Sí. que vais gente, pero está bueno, Sí, todo más más tranquilito, a un sábado por la noche para cenar, o un domingo para comer. Claro, que ya que yo, la venga, chavales. Sí, hay que darle a todo el mundo. Sí, Claro, sí, claro. Sí. Tenéis carta, una carta, bueno, piquiñina, curiosina, con mucho fuera de carta, pero luego una de las cosas que presta, y yo creo que más salida tenéis en el restaurante, y el menú de degustación, ¿no? Contame un poco qué hacéis ahí. Los menús solemos cambiarlos cada poco. Cada mes y medio sí que variamos con el producto de temporada, y que a mí no me llama la atención hacer el mismo menú todo el año, entonces Claro. bueno, vamos cambiando cosas diferentes y... Para desquicie de Aida, ¿no? Sí. Eso. Bueno, ahora ya No, lo ahora llevamos ya lo mejor. llevo mejor, sí, ahora ya lo llevo mejor. principio era más Depende complicado. alguna vez, pero ahora ya Pero lo sí, llevo sí. mejor, sí. El problema es que al final, muchas veces cuando cambias es cuando ya tienes todos los procesos automatizados y que lo controlas, y es cuando hay que cambiar y hacer algo un poco diferente, y sobre todo eso, aprovechar el producto de temporada que tenemos, Claro. que es lo básico, vamos. Claro. Y tenéis uno corto y uno largo. ¿Qué precios más o menos tienen? El corto son 40 euros y el largo 55. Vale. Y luego eso, hay opción de meter Armonía, los vinos que tú sí. quieras, ¿no? Tenemos dos opciones de armonía. Uno iría con el corto, que serían 3 pases, y el otro iría con el largo, Ujú. que son 5, creo que sí. Sí. Sí, 5. Vale. Y ahí vamos jugando un poquitín con todo. Depende un poco del menú que haga Samuel, y luego depende de lo que me apetezca meter, los proyectos que haya, un poco de todo. Y es verdad que como tenéis tantas opciones y un sitio al que no te canses de ir, quiero decir que dices, voy fuera carta y todo esto, pides 3 cosas y Sí, igual quedas la como próxima vez que Dios. vuelvas son cosas diferentes. Eso, Sí, sí. luego vuelves y otras cosas. Pides hoy un arroz y con el arroz y que ya vas comidísimo. Sí, sí. O pilles menú de degustación, entonces bueno, no hay el mítico sitio que vas y siempre es lo mismo, ¿no? Sí. Sí, eso sí que intentamos también que haya variedad para que la gente pueda repetir, pero que no repitas lo que comas. Claro. Al final, también algunas veces la gente sí, o sea, quiere que haya una estructura, digamos, más o menos fija de algunas cosas, pero bueno. Bueno, y luego esto, oye, como todo, lleváis año y medio. El tiempo vos diráis, vosotros sí. diréis viendo lo que mejor os va y como más furrunen las cosas. Sí, sí, esto ya es cuestión de poco a poco. hacer callo. Sí, Claro, sí, claro, sí, claro. sí, sí. Bueno, pues decidme en qué calle estáis y qué días descansáis para que la gente que no vos conozca que vaya a veros. Descansamos los lunes y los martes. Bien. Y estamos en la calle Evaristo Valle, esquina con Marqués de Casanovas. Hay sitio para aparcar por ahí, tenéis si vais a la playa, luego podéis ir ahí, vais a Exactamente. cenar o a comer y un sitio muy muy guapo y muy aconsejable. Bueno, pues Yumbre, Samuel y Aida, muchísimas gracias por venir y a seguir ahí peleando. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo.